Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Profes, les voy a hacer llegar un enlace a un Padlet. Básicamente en ese Padlet vamos a ir viendo eh, tanto las preguntas como también pues ir viendo el asunto de por qué opción se va a inclinar cada una. Entonces me dan un segundito, ya les estoy enviando el enlace del Padlet para que se puedan unir. Ok, profes, porfa, ingresamos a ese enlace que está por ahí. Porfa, me avisan si alguna tiene problema para visualizarlo. Así, es como están estudios de caso, dice. Exactamente. Ok, ok, en Tiene, verdecito, sí. ok, tiene dos pestañitas. Voy a compartir la pantalla en este momento para que podamos verlo. Ok, perfecto. Profes, hoy no les vamos a quitar mucho tiempo para que puedan eh, pues descansar, obviamente, para el gran día, pero sí queríamos ver otro tipo de casos, tal vez diferentes a los que habíamos visto hasta el momento. Ok, entonces con la profe Pilar y con Jesús y con Salomón, pues hemos trabajado casos que pues son más propositivos en realidad, van más en función de qué puedo hacer yo como docente enfrentándome a una situación X o Y. En este caso vamos a ver unos casos que están trabajados de una forma un poquito diferente, ¿ok? Estos casos van a estar enfocados en qué pasa si yo como docente o un compañero como docente se equivoca, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya van a tener un enfoque un poquito más punitivo. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas mal? Y cuándo, y más que todo, identificar cuándo una acción que perfectamente cualquier docente podría hacer, porque no son acciones así como que yo agarre y le pega a un estudiante, ok, algo por el estilo. Son acciones en realidad bastante, cotidianas, podríamos llamar, ok. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo puedo, primero que todo, obviamente, pues identificar esta acción? Y segundo, cuál es el proceder, ¿ok? Entonces, eso es en lo que vamos a estar enfocados el día de hoy. Les presento muy rápidamente el Padlet. Vamos a tener una primera pantallita donde yo voy a ir cambiando cada uno de los casos, ¿ok? Igualmente me voy a mantener proyectando la pantalla para que siempre puedan verlo, pero yo voy a ir cambiando los casos conforme vayamos avanzando, ¿ok? Ya aquí tenemos colocado el primero y en esta segunda pestaña que ustedes pueden ver aquí a la izquierda está el menú, vamos a tener las opciones A, B, C y D, ¿ok? Las opciones, igualmente, pues la pregunta y las opciones están aquí mismo. Esta segunda pestaña la vamos a usar para recolectar las respuestas. La idea aquí es que ustedes, con estas herramientas que están aquí a la derecha,
puedan pues compartir cuál es la respuesta que ustedes crean. Pueden, si quieren escribir el nombre, si quieren pueden usar una pegatina de estas, un emoticón, y lo pueden ir moviendo según sea el caso. Por ejemplo, yo aquí tengo mi emoticón, puedo hacerlo un poquito más pequeño. Y si yo en la primera, por ejemplo, creo que es la A, entonces voy a dejar mi emoticón ahí y de esa forma vamos a poder ir rastreando cuáles son las respuestas que pues cada uno considera correctas en cada uno de los casos. Entonces voy a proceder a enviarles el caso nuevamente. Un segundito. Perdón, a enviarles el enlace nuevamente. Por ahí está. Igualmente voy a proceder a enviarlo Pero volvemos a también. entrar, no, ¿cómo? No, 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 todo bien. Es que hay gente que está entrando. Ok, Entonces, listo. Yo tenía entonces nada una más. consultilla, bueno, no sé si alguno vieron y tal vez yo, bueno, hasta pensé, dije, Jesús, se me sale algo así en la prueba. No sé si vieron un video que pasaron un día de estos, creo que en un CTP, de un profesor ya muy molesto, ¿verdad? Donde reaccionó, ¿verdad? Con el estudiante. El estudiante, pues definitivamente muy mal criado, pero ya donde el profesor perdió sus cabales, ¿verdad? No sé si alguno lo logró ver ese video en el grupo, a nosotros nos lo pasaron ahí en el colegio, pero digamos, yo hasta dije, posiblemente el profesor lo van a sancionar, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué pasa? O sea, en ese momento cuando usted, al fin y al cabo somos seres humanos y uno tiene que tratar de mantener la parte profesional, no ponerse al nivel de un estudiante, pero ¿qué pasa cuando, digamos, el estudiante le mentó la madre literalmente al profesor, ¿verdad? En un caso así, digamos, ¿qué pasa cuando si el profesor sí reaccionó? El profesor sí reaccionó. Y yo dije, hasta pueden preguntarnos algo así, no sé, Ok, digamos, en este caso, el enfrentamiento fue únicamente de palabras, no fue que el profesor verbal. le Ajá, pegó. no. eh, ok, ok. Pues obviamente, pues eso sí va a acarrear una sanción, ¿verdad? Más tomando en cuenta, bueno, me imagino por el contexto que será sí, un CTP, me dijiste, ¿verdad? Sí, 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 ahí, por ahí Turno. debo tener el videillo. Pero sí, el profesor reacciona, obviamente, sí, dile, el carajillo creo que le dijo que era un hijo de tal, ¿verdad? Y ya en un momento, quién sabe qué tanto venía y el profesor ya explota. Y si le dijo, si ustedes no han tenido profesores con aquellos puestos, ¿verdad? Por si lo dijo más explícito, yo sí los tengo. Y otros alumnos lo grabaron. Ah, ese video es viejo, me parece. Es viejo, ya, yo no sé, Es, pues yo hasta ahora lo vi. sí, 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 me parece que sí. Y pues en este momento, bueno, pues evidentemente acarrea una investigación, digamos que sí, sí, sí habría que ver cuál es el trasfondo, pero pues obviamente es un incumplimiento a los deberes, digamos, profesionales y éticos que tiene el funcionario, porque la función docente va a exigir un comportamiento pues de respeto y una confrontación verbal directa, pues va a violentar los principios y los, ¿cómo se llama? Los deberes que tiene, bueno, los deberes y los derechos del estudiante. Eh, en este caso, pues la infracción puntualmente, eh, vamos a ver, el código deontológico puntualmente nos va a decir que el docente lo que va a recibir en principio va a ser la advertencia, pero ya como este caso escala, o sea, ya no es una cuestión solamente de que el profesor le llamó la atención o le dijo lo que sea que le haya dicho, ok, ya es una cuestión de que el caso además se vuelve mediático por la cuestión de que lo graban, entonces eso pues obviamente acarrea una presión en que independientemente de que el estudiante haya sido lo que haya sido, pues hay o tiene que haber una sanción. Este, Ajá. para el funcionario, pues obviamente va a haber una sanción y va a requerir
hasta cierto caso digamos, lo suspendan o lo aparten del cargo mientras se realiza la investigación. Ah, ok, listo. Sí, ahí los dos salen perjudicados. Eh, Sí. Ok, ok. Y bueno, no sé si vieron, tal vez en un momento se puede tomar, creo que me supongo que es hoy porque la noticia sí la vi hace poco en el teléfono, se suicidó un chico en el Samuel Sáenz de un 10.º año, aparentemente por bullying. sí, y eso, profes, ahí les pregunto, ¿cuál es la mayor falta o suena feo decirlo, pero cómo le pueden, cómo puede repercutir negativamente esto tanto en la administración como en los docentes directos de este muchacho? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué faltó ahí más bien? Bueno, bueno, yo como guía, yo soy guía de un 10.º, de hecho, había abierto un protocolo y un debido proceso, pero también, ¿qué pasa? Yo me puse a pensar, si el chico nunca expresó nada, bueno, según que supuestamente los compañeros dicen que sí estaba, entonces si sí estaba, di, faltó darle seguimiento, ¿verdad? Y seguir todos los pasos del debido proceso, del protocolo, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Y obviamente, si se sabe que es Juanito que está jodiendo a Pepito, di, hay que abrir un debido proceso, bueno, y de tomar las declaraciones, hacer la denuncia a fiscalía, remitir al chico a la caja. Claro, a veces un día me dijo una mamá, me dieron una cita para no sé cuándo, ¿verdad? Entonces, al menos en el colegio lo que hemos hecho es, la de psicología nos dio números y lugares donde atienden sin, digamos, como de las universidades y así, que usted no tiene que Ajá. pagar, porque muchas veces te dicen que no tienen para pagar, o a la parte de apoyo social aquí de la clínica bíblica, que no cobran así como, que creo que lo hacen como por labor social, ¿verdad? Entonces yo siento que esa parte, siempre y cuando sí se supiera, porque de pronto hay chicos que no dicen nada, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar en eso, ¿qué pasa si es que usted no estaba enterado? Si al final usted como no sabe qué está pasando en ese detrás. Entonces yo dije, voy a preguntar eso ahorita, porque está el caso de que sí supieran y que haya habido negligencia por parte de la parte administrativa y docente, o de su guía, o de orientadores. Pero ¿qué pasa si usted no sabía y ahora le quieren echar como la culpa diga, los docentes? Sí, sí, yo creo que en este caso pues corresponde una averiguación, pero en un caso y los que hemos visto, un caso de bullying difícilmente pues va a escalar a este punto sin que nadie lo note, o sea, no es como que todo mundo se puede hacer de la vista gorda mientras pasan cosas en el aula. Me imagino que la dinámica en el aula pues era bastante, digamos, difícil para el muchacho. En los recreos se tiene que notar, o sea, si alguien llega a ese nivel de bullying, se tiene que notar y si no, pues entonces nadie estaba poniendo cuidado. Y yo estoy de acuerdo en que pues tenemos N cantidad de estudiantes y uno no puede andar viendo si todos están felices y con amigos todo el tiempo, pero sí, digamos, es muy notorio. Además, el caso del muchacho que simplemente y que llega a tomar esa decisión. El bullying no fue poco ni era una situación nueva, o sea, no, entonces, sí, precisamente es eso, la activación de los protocolos. Ahora, si no hay ningún protocolo activado y se detecta pues, que hubo pues, alguna señal del bullying, sea que lo pusieron a trabajar en clase y quedó solo el chico, o siempre pasa algo, siempre hay alguna señal que indica que hay alguien que lo están vamos a decir, lo están pues apartando del grupo, está de una u otra forma recluido del grupo, entonces sí es importante pues prestar atención a esas señales y a partir de eso activar los protocolos. No es como que lo voy a sentar y voy a hablar con el grupo y decirles no maltraten a fulanito, no. O sea, para eso está el protocolo y precisamente a partir de estos protocolos, ese es el respaldo legal que tenemos para decir se actuó según la normativa. Y si eso no está activado, pues entonces va a llover, va a llover probablemente en ese colegio. Ahorita mismo pues estén corriendo, estén investigando para ver cuál fue la situación y si hubo alguna identificación ¿cómo se llama? Del caso que se estaba dando, pero sí podemos suponer por lo menos de que pues tuvo que haber una activación de protocolo en algún momento. Si no la hubo, pues
entonces habrán las sanciones respectivas en ese caso que van, que esas sí van a ser muchísimo más que una amonestación verbal o escrita tal vez, o la simple suspensión, porque ya es una cuestión que escala. Pero, profes, entonces, para comenzar con la actividad del día de hoy, y más bien muchísimas gracias por los casos, pero sí, sí son cuestiones que vale la pena y pues reflexionar y ojalá nunca nos encontremos en esa situación y más bien el curso estaba pensado, pues, como les digo, con un lente más propositivo, o sea, que me estoy enfrentando a esta situación, cómo reacciono. Pero ya en este caso vamos a tener el proceder, ya el docente de los casos tuvo su proceder, tuvo su acción, ahora vamos a ver si esa acción estuvo correcta o no. Y a partir de eso, si no estuvo correcta, ¿cuál es digamos, el incumplimiento puntual que hubo? O sea, ¿cuál fue el paso que se incumplió? Entonces, profes, lo primero que les voy a pedir es, porfa, en esta segunda hoja, en esta segunda diapositiva, les voy a pedir a todos que escriban el nombre o pongan un bichito con que ustedes escojan, un emoticón que ustedes escojan o una forma, lo que ustedes gusten, simplemente algo para poderlos identificar, ¿ok? Para poder saber que todos andan por acá y que pudieron ver la segunda hojita. Bien, entonces, si alguno tiene algún problema para acceder, me avisan y podemos verlo. Entonces, profes, me avisan porque no estoy viendo ningún bichito. ¿De alguno está dentro? Profes, si están Yo, logrando ingresar. César, Yesenia. Ok, ya pusiste el nombre por ahí. Es que vieras que no me están saliendo nada. Pero tal vez puede hacer ¿Y no le toca escribirlo? en la segunda diapositiva. Ok, en la segunda diapositiva, si lo ven, tenemos ahí las opciones. Ok, entonces la idea es que podamos ir escribiendo las diferentes opciones ahí. Vayan ustedes de una clave de ingreso para ustedes. Ok, listo. Que podamos ir escribiendo bueno, poniendo el bichito, por ejemplo, yo voy a poner aquí un emoticón aquí de risa y que podamos ir escribiendo o moviendo el emoticón hacia la opción por la que nos vamos a decantar o la opción que nos parece correcta en en cada uno de los casos. ¿Ok, profes? ¿Entendieron la dinámica? Ok, perfecto, me dan un segundito nada más para ingresar. Voy a mandar el enlace nuevamente para las personas que se acaban de eh, unir y vamos a comenzar entonces a leer este primer caso. Por ahí ven, ok, perfecto. Por aquí veo este icono de besito, yo tengo este de sonrisita. Entonces, de momento lo voy a dejar yo aquí por fuera y vamos a ir leyendo el caso, ¿ok? En el momento en que tengamos la respuesta de cada uno de los casos, pues entonces pasan a la segunda diapositiva y mueven el icono de ustedes o el nombre o lo que hayan puesto, lo mueven hacia la respuesta que ustedes crean que es correcta, ¿ok? O hacia la opción que ustedes crean que es correcta. Entonces, Puedo vamos a ver. eliminar el... Oh, Cualquier cosa, nadie puede eliminar el dibujito que ustedes hicieron. Solo, en este caso, solo yo podría eliminarlo. ¿Ok? Y si ustedes bueno, si ustedes mismos lo hicieron, pues ustedes mismos pueden eliminarlo. Simplemente lo seleccionan y le dan eliminar. ¿Ok? Profes, entonces vamos a ver el primer caso. Dice, en un colegio técnico, un CTP de zona rural, la profesora de la especialidad de contabilidad está aplicando una prueba comprensiva final, ¿ok? Del segundo semestre. En su grupo tiene a Sofía, una estudiante diagnosticada con discalculia y trastorno eh, del déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Entonces, en este caso,
esta chica cuenta con apoyos educativos permanentes. ¿Ok? Una adecuación curricular no significativa que fue aprobada por el Comité de Apoyo Educativo de la institución. Entre los apoyos se incluyen tiempo adicional, que son 40 minutos extra para poder realizar la prueba, el uso de la calculadora no programable y la presentación de la prueba en un espacio separado con una mínima distracción. En este caso, entonces, llegado el día de la prueba, la docente le informa a Sofía que no podrá utilizar el espacio separado del aula de apoyo porque la orientadora, quien usualmente supervisa, está incapacitada. Entonces, la docente le indica que debe hacer la prueba en el aula regular junto con sus 30 compañeros. Durante la prueba en el aula está ruidosa, Sofía se muestra visiblemente distraída y ansiosa, y a mitad de la prueba la docente observa que Sofía está usando la calculadora del teléfono celular en lugar de la calculadora simple. ¿Ok? Entonces, en este caso, la docente le retira la prueba inmediatamente y le asigna una calificación de 1 y reporta la situación a la dirección como un intento de fraude perdón, tira la prueba inmediatamente y asignan una calificación de 1, reporta la situación a la dirección como un intento de fraude, una falta muy grave y pues argumentando que el uso del celular, perdón, está prohibido en el reglamento de evaluación. Entonces tenemos la pregunta, según la normativa educativa costarricense, o sea, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, la ley 7600 y los protocolos en este caso, la actuación de la docente y la gestión de la situación cumplen o incumplen con la legislación, ¿ok? ¿Cuál es la justificación principal para esta determinación? Entonces recordemos el caso muy rápidamente. La chica no se le aplica los apoyos que tenía pues aprobados y además estaba usando el celular en la prueba. Entonces, profes, primera opción, incumple, ya que la docente vulnera los derechos de la estudiante según la ley 7600 al no garantizar la aplicación de todos los apoyos permanentes aprobados, como en este caso el espacio separado. ¿Ok? La institución es responsable de proveer las condiciones independientemente de la ausencia de un funcionario. La segunda opción, la docente cumple, actúa correctamente al aplicar el reglamento de evaluación. El uso del teléfono celular durante la prueba es una falta muy grave y anula automáticamente la aplicación de cualquier apoyo educativo. Y la docente priorizó la integridad y validez de la prueba. ¿Ok? La tercera opción, incumple. La docente incumple únicamente al no gestionar el espacio alternativo, pero actúa correctamente al anular la prueba. El intento de fraude de la estudiante invalida la falta inicial de la docente de no dar el espacio, por lo que prevalece la sanción. Y la última opción, cumple. Entonces la docente cumple la normativa ya que la ausencia justificada o la incapacidad de la orientadora la exime de la responsabilidad de aplicar el apoyo del espacio separado. En este caso, entonces la estudiante debió haber llevado su propia calculadora simple como lo indicaba el apoyo. Entonces, profes, vamos a poner el iconito en cada uno en la opción que ustedes crean que es la correcta. Vamos a pasarnos a esta segunda diapositiva y ahí pueden poner, ya saben, a este lado a la derecha están los iconos o los bichitos que pueden poner o simplemente pueden venir y poner un texto con el nombre de ustedes. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner Jorge y yo puedo venir y seleccionar cualquiera de las tres. Entonces, profe, les doy un Don Jorge, minutito para que... usted puede eliminar mi icono. Es que no lo puedo quitar ese del besito. El pesito, ok, claro, ya ahí está. Gracias. Con gusto. Con gusto. Entonces, profe, voy a colocar en pantalla nuevamente esto y espero por ahí las respuestas. Vamos a ver. Si necesitan escanear nuevamente el documento, está en la primera diapositiva. Yo no Ok, profe. puedo, ya he tratado varias cosas y no puedo como
poner mi respuesta. Ok, ok, profe, entonces todo bien. Díganos en voz alta, ¿cuál cree usted que es la opción correcta en este caso? La primera, La primera, sí. ok. Profes, ¿alguno tiene alguna opción diferente como la correcta? ¿Alguno considera alguna opción diferente? Yo estoy entre la A y la C, pero y sé Perfecto. que tengo que escoger una, pero las dos son las que, o sea, es que siento que definitivamente, sí, esté o no esté alguien, hay que darle el recinto aparte, eso es un hecho. Ujú, Pero si en las condiciones está que la calculadora no debe ser programable, la estudiante también está incumpliendo. ujú. Entonces, digamos que me voy por la C, pero siento que la A tiene algo de, o sea, también tiene cierto. Ok, ok. Profes, por ahí alguien me levantó la mano. Si gustan, yo no estoy viendo el chat, pero somos poquititos. Entonces, voy a enviar nuevamente el enlace y mientras tanto, si gustan, pueden simplemente abrir el micrófono. Adelante, lo vamos a hacer como un tipo conversatorio. Me parece que hay alguien por ahí que no está. Yo soy Jessie es la que está levantando la mano. Ajá. Es que yo quisiera indicar algo ahí. O sea, ya el haberle, o sea, se le está violentando al estudiante el espacio. En mi colegio, cuando no están las orientadoras, nosotros tenemos y nosotros, digamos, por ejemplo, la situación de la discalculia, ¿verdad? Nosotros también somos responsables al principio de la clase, el docente indica, el docente que no el que aplica, sino el profesor de la materia, ¿verdad? En este caso, matemáticas, el profesor viene y nos dice, fulano, sutano, ellos necesitan calculadora. Entonces, cuando uno entra a la clase, uno inmediatamente le dice, ok, ¿dónde está su calculadora? La revisa, porque algunos tienen papelitos y cosas, ¿verdad? En la calculadora, entonces se revisan y ya yo siento que el docente ahí falló otra vez, porque al estudiar, al no tener, usted tiene que indicar que no tiene y ver qué se hace, ¿verdad? Porque por muchas razones no puede tener. Entonces, no puede ser nunca, no se puede justificar nunca que un profesor de estos tenga que estar, porque si está incapacitado, entonces no se le puede dar al estudiante, no. En mi colegio todos, digamos, nos ponen a algunos si no está el orientador, definitivamente, porque no se le Sí, puede violentar al estudiante lo de la ley 7600. sí, y definitivamente no se puede dejar a un aula sin cuidar simplemente porque alguien faltó ese día. Y efectivamente, entonces, en este caso, la opción correcta va a ser la opción A, ¿ok? Porque la situación descrita, pues efectivamente incumple con la legislación. Entonces, pues es la responsabilidad del centro, pues aplicar estos apoyos educativos permanentes o las adecuaciones, como gusten llamarle, y más, obviamente, si son todavía, vamos a ver, aprobados, y más que aprobados, son en realidad exigidos por el Comité de Apoyos Educativos. Entonces, recae sobre la institución. eh, y no sobre la disponibilidad del funcionario específico, digamos, de ahí. Puede estar medio colegio ¿cómo se llama? En sindicato o en lo que sea, pero hay que aplicar esa adecuación de alguna forma. Entonces, al negarle a la chica el espacio separado, el apoyo que fue crucial para la condición que ella tiene, además, digamos, de fuera de la discalculia, el hecho de que pues, se distrae fácilmente y todo eso, entonces, pues se le está creando un ambiente que no es óptimo. Entonces se está vulnerando, como ya lo han dicho varias veces, directamente el derecho a la igualdad de oportunidades. Por tanto, ahí la ley 7600 pues está siendo vulnerada en este caso. Y se está fallando en aplicar los principios del diseño universal de aprendizajes. Y también lo estipulado en el reglamento de evaluación de los aprendizajes sobre la obligatoriedad de los apoyos. O sea, el apoyo no es, "Ay, si se puede", no, el apoyo es fijo. Y la ausencia de la orientadora en ningún caso va a eximir al centro educativo de la obligación. Entonces se debe gestionar un plan de contingencia. El mismo, no sé si alguno forma parte de algún comité de evaluación, pero nunca se ponen a los docentes contados para cuidar. Inclusive, pues si había alguien en pasillo, el de pasillo pasa a cuidar el aula o el recinto aparte para que la chica pueda trabajar. Em,
Por otro lado, la posterior acción de la chica de usar el celular, porque no deja de haber una falta ahí, aunque sea incorrecta, se da en un contexto donde los derechos de la muchacha ya han sido vulnerados. Entonces, pues realmente se había, vamos a ver, ella estaba en un ambiente que le podía generar estrés, ansiedad, distracción, todas estas cuestiones que al final pues influyeron eh, en que ella tome la decisión de utilizar el celular digamos, en esa situación a la que fue expuesta. eh, Realmente, pues ya se habían vulnerado los derechos, entonces no deja de ser una falta, pero se habían vulnerado los derechos anteriormente, entonces en este caso, pues pierde validez la prueba. Por ahí había una manita levantada. Yo otra vez, Sí, vieras que profe, desde el adelante. año pasado yo tuve unas estudiantes, yo trabajo en un CINDEA, y tuve unas señoras, dos señoras que me estaban copiando en el examen. Y entonces yo les quité el examen, como dice ahí, para darle un 1, y ya el reglamento no permite eso. Usted tiene que agarrar el examen de donde estaba copiando, ver cuánto copió y eliminar esa parte. O sea, no se puede ya nada más ponerle un 1 al estudiante y ya. Eso tampoco, eso no me lo permitió a mí el comité de evaluación y se me cayó a la que yo, eran dos. Una la dejé que terminara, no me acuerdo por qué era. Y la otra, porque la agarré en el momento y la otra estaba como, bueno, fue un enredo ahí. Entonces, yo le quité a la que estaba copiando porque le agarré así el papel en la mano y todo. Entonces, y después me dijeron, no, usted se le cayó ese que le quitó el examen, tiene que dejarle que lo haga otra vez, porque no se puede ya. O sea, no se le puede poner un 1 al estudiante, excepto que todo el papelito que tenía, que en algunos lugares le dicen galleta, en otros forro, no sé, solo podía quitarle de lo que tenía el papel que estaba en el examen. No todo, y no tenía que quitarle el examen, nada más anularle esa parte. Entonces, por eso también ahí, cuando yo vi un 1%, digo, no, no puede ser esta, por eso mismo. Ok, ok. En este caso, pues por ahí Jesús nos está poniendo un mensajillo por ahí. Vamos a ver qué es lo que dice. Con respecto, en este caso, pues lo que aplica es lo que indica el REA. No existe modificación con respecto al REA. Debe respetarse y eso es una interpretación del comité de evaluación. En este caso, pues lo que implica para una sanción académica, en todo caso, vamos a ver, y la sanción no es únicamente copiar, también implica que es un caso muy frecuente que los chicos, especialmente en los del día, los de la noche, pues no les importa tanto, en el CINDEA dudo que se dé, pero digamos alterar o falsificar o cualquier cosa, hacerle una modificación a la prueba, también se va a ver como digamos, parte de este tipo de sanciones. Entonces, pues es en realidad una falta grave. Además de la sanción, digamos, ya académica que acarrea, es además una falta grave. Y lo que se debe hacer es, pues, detectar la falta, aplicar la sanción. Entonces, la persona, digamos, el docente que identifica eh, la acción durante el proceso de aplicación de la prueba, o durante la revisión o lo que sea, aplica la sanción con una calificación mínima de un punto. Y esto es según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entonces, si hay un criterio o una interpretación diferente con respecto a esto, pues sí habría que pedir la aclaración al comité de evaluación de por qué ese procedimiento y cómo voy, más que todo, yo a determinar que el estudiante copió, por ejemplo, no sé, venía el marque con X y la respuesta corta o la respuesta construida. Entonces, ¿cómo voy yo a determinar que no copió desde el principio? O sea, yo no puedo realmente probar que no haya copiado anteriormente. Entonces, en este caso, tendríamos que ajustarnos o más bien apegarnos a lo que dice el reglamento de evaluación de los aprendizajes y puntualmente en este caso nos dice nota mínima. Entonces sí habría que ver, esa es una interpretación del comité de evaluación, entonces sí tendríamos que ver cuál es el que
digamos, la interpretación o a raíz de qué normativa el comité de evaluación está haciendo esa interpretación para este caso. Entonces, ahí sí, sí tendríamos que analizar un poco más por qué se dio esa interpretación. Obviamente, pues hay un recurso de revocatoria que puede ser resuelto a partir de, digamos, de cualquier justificación. No sé, si el chico estaba copiando con un reloj inteligente, entonces dice, no, yo estaba viendo la hora y el reloj se puso en blanco y se puso, o yo tenía un documento de fondo en el reloj y lo que sea, no sé, la justificación que se quiera inventar. Pero en ese caso, pues tiene digamos, digo, un plazo establecido, que son 3 días, para interponer el recurso de que no estaba copiando. O finalmente se resuelve la apelación, entonces ya en este caso el comité de evaluación y el director, como pues vamos a ver, parte del comité de evaluación del centro educativo, debe resolver el recurso si hubo digamos, una apelación a la falta, pues tiene 8 días hábiles posteriores a la recepción del recurso para resolver. Y finalmente, pues el director va a resolver de forma definitiva. En el caso de que los recursos o las acciones correctivas se ejecuten, no pueden ser, digamos, ejecutadas, las acciones correctivas no pueden ser ejecutadas mientras están, digamos, estudiando el recurso. Estos 8 días que el director tiene para estudiar, digamos, el recurso de revocatoria, no se pueden aplicar las acciones correctivas. Entonces, esas quedan como un periodo ahí para impugnarlas o un periodo en donde no se pueden aplicar. Y finalmente, pues, y ya después de que el director decide, ya esa es digamos, la acción que se toma. Pero puntualmente, reglamento de evaluación de los aprendizajes nos dice 1%, bueno, perdón. En ese caso sí habría que hacer la consulta puntual al departamento de evaluación o al comité más bien de evaluación, perdón, de por qué está esa interpretación o ese procedimiento y cómo hago yo para darme cuenta. Lo que más me llama la atención es anular solo una parte. ¿Cómo me doy cuenta yo en qué parte estaba copiando? Realmente no tengo yo la posibilidad de decir o la potestad para decir, ok, no copio en las otras partes, anulemos solo esta. Ok, entonces en ese caso sí habría que estudiar mejor cuál es la interpretación que se le está dando a la normativa en este caso. Entonces, bueno, profe, no sé si eso resuelve. Yo sé que genera más dudas, Si pero... puedes ver el chat, si puedes ver Ok, el chat un segundito para que veas esa aclaración. ok, ok, ok. Por ahí Jesús nos indica del chat. Vamos a ver. Sanción por acciones fraudulentas. La sanción por acciones fraudulentas en la prueba, ok. Nos dice ahí que cualquier acción fraudulenta realizada por uno o varios estudiantes en beneficio propio o de un tercero, ejecutada durante la administración de las pruebas o la realización de proyectos o tareas que sea identificada durante el propio proceso de aplicación o durante la revisión por parte de la persona docente, vamos a decir, implicará una sanción con una calificación de escala mínima, o sea, un punto en la prueba, proyecto o tarea para todo el estudiantado involucrado. Ok, a efecto de proceder con la sanción prevista en el artículo, se reconocerán las garantías propias del debido proceso. Ok, el debido proceso, que es, se le da la notificación, tiene los 3 días para poder, pues, presentar el recurso y entonces ahí tenemos todo el resto del procedimiento que habíamos descrito. En este caso, la persona encargada legal o el estudiante mayor de edad tiene un plazo de 3 días hábiles para después de la notificación por parte del docente para la atención a las disposiciones presentes en el artículo 166 del reglamento, que podrá ejercer recursos administrativos correspondientes contra la sanción impuesta. En este caso, la sanción siendo la nota mínima. Entonces ya vimos, tiene 3 días y el director después tendrá 8 días para poder contestar a esa sanción. Entonces, profes, esa sería la interpretación. En ese caso, como le comento, de nuevo, pues eso es lo que nos dice la normativa y no, pues como cualquier reglamento, lo que trata es de especificar la ley y que no hayan interpretaciones, pero si hay algún documento, alguna circular o alguna cosa que el documento, que en este caso el comité de evaluación haya utilizado, eh,
digamos, como marco legal para esta situación, pues lo desconozco. De momento, pues nos podemos apegar únicamente a lo que nos dice vamos a ver, el reglamento. Ok, profe, Joana, que por ahí tiene la manita levantada. Sí, Mientras gracias. No, nada tanto, más, es que me quedé con, o sea, como con el sinsabor, porque yo entiendo que en el caso, ¿verdad? Que sí se le violentan los derechos al estudiante, y al menos en ah, mi colegio también, o sea, a fuerza, recinto aparte, sí o sí, ¿verdad? Pero estoy con eso, o sea, yo entiendo que se le violentan los derechos, pero también la estudiante, y que uno tiene que revisar. Yo soy una que cuando cuido examen les digo, háganse en el pelo para atrás, para que no anden audífonos, quítense el reloj inteligentes, el celular en silencio, bla, 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 ¿no? Pero de todos modos, en el momento en que ella sí hizo una falta, o sea, no se le ujú, están... Entonces, siento que con la respuesta A estamos o sea, estamos minimizando la falta del estudiante. Por eso yo le decía que estaba entre la A y la C, porque esa parte. Y al menos yo también, ahorita yo este año, con la segunda tarea de un décimo, el segundo periodo, yo encontré chicos con fraude y yo fui a preguntar al comité y me dijeron, no, sí, se le anula a las dos y es un uno de 100 ok, porque de la profe. parte está muy evidente el fraude, ¿verdad? Sí, sí, en este caso, pues es totalmente comprensible que la respuesta A tal vez nos deja ahí con un poquito de sinsabor del Ujú. asunto, porque no se, digamos, no hay una acción directa contra el fraude o la acción que tomó la estudiante, pero sí hay que tomar en cuenta que los derechos de ella fueron violentados primero, ¿ok? Entonces, realmente, pues ahí pierde validez la prueba y la sanción no corresponde. Entonces, en este caso, puntualmente vamos a ver la causa raíz o el origen, la primera acción que rompe la norma. En este caso es el simple hecho de que se le negó el apoyo, ¿ok? Y que es un derecho que ella tenía. Y entonces, pues se violenta activamente la ley 7600, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, y que ambos obligan a la institución a proveer estos apoyos. Una consecuencia previsible es que la docente, al forzar a una estudiante que tiene esta condición que tenía ella de TDAH y de discalculia y todo esto, a realizar una prueba en un ambiente ruidoso que de nuevo le genera pues todo lo que le genera la distracción, la ansiedad, el estrés que le genera, ok, pues crea las condiciones de estrés para que en este caso la estudiante, pues la acción posterior de la estudiante fue utilizar el teléfono, quizás solo buscando la calculadora que tenía derecho a usar. Entonces, sí, pues se le generó una situación ahí que se puede ver como una consecuencia de la vulneración inicial. Y después la falta del debido proceso. Entonces, en la opción C se dice que la estudiante, perdón, la docente actúa em, y correctamente al anular la prueba. Y esto en realidad es incorrecto porque la docente em, aplicó una sanción grave sin considerar el contexto particular. En este caso, pues, ¿qué aplica? Los papás, el representante de la muchacha tiene que decir, no, estaba en una situación y precisamente a partir de esta, y como nos mencionaba la profe ahora, se cae la sanción. ¿Por qué? Porque se vulneró el derecho de la muchacha primero y eso es precisamente lo que se pone en el recurso de revocatoria. O sea, se le negó el hecho, el espacio aparte, el recinto aparte, y a partir de esto, pues, se generó una situación de estrés, de ansiedad, de lo que se quiera decir, y pues se aplicó una sanción injustamente porque se había vulnerado precisamente el derecho primero. Entonces, el debido proceso requiere que se analice la situación en su totalidad y no solo el hecho. O sea, no deja de ser una falta, pero sí se dio en un contexto diferente. Entonces, en este caso, la institución falló primero. Entonces, puntualmente la opción C sería incorrecta porque la falta del estudiante, o sea, usar el teléfono, no borra ni justifica la falta de la institución de negar los apoyos. Y la responsabilidad principal y la causa de todo el conflicto fue el hecho de no haber garantizado el espacio. Entonces, precisamente, con o sin recurso de revocatoria, está caído, como diríamos por ahí. Entonces, profe, no sé si queda
¿Alguna duda o algún sinsabor con este primer caso? No, listo, gracias. Ok, ok, perfecto. Profes, entonces vamos con un segundo estudio de caso. Vamos a ver, en este caso tenemos a don Manuel, que es director y único docente, o sea, está en una escuela unidocente, perdón. em, la escuela se llama La Esperanza, está en una zona indígena de Talamanca y atiende 15 estudiantes de primero a sexto grado en un mismo salón. Entonces, un lunes, los padres de familia de Jimena, una chica de 11 años de sexto grado, se presentan muy alterados en la escuela y le muestran a don Manuel capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp que no es oficial de la escuela, donde participan varios estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, y son poquitos, están todos en las imágenes. Un estudiante, Saúl, de quinto grado, pues ha compartido varios memes burlándose de Jimena por la pronunciación del español, ya que es la lengua materna, es el bribri, y ha escrito comentarios ofensivos sobre la apariencia. Además, varios compañeros han reaccionado con likes y emoticones de risa. ¿Ok? Una situación que puede darse perfectamente. Los padres de Jimena en este caso exigen que Saúl sea expulsado o que al menos sea suspendido inmediatamente por ciberacoso y discriminación. Don Manuel, sintiéndose presionado por los padres, estando solo en la escuela, decide actuar de inmediato para sentar un precedente, ¿ok? Entonces, en este caso, llama a Saúl frente a los padres de Jimena, le muestra las capturas de pantalla y lo reprende fuertemente y le comunica que está suspendido por 3 días hábiles, enviándolo a su casa en ese momento. Entonces, don Manuel anota el incidente en la bitácora personal, pero no activa ningún protocolo formal ni contacta a los padres de Saúl antes de aplicar la sanción. Entonces, profes, aquí muchas cosas están sucediendo, pero vamos a ver puntualmente qué es lo que se nos pregunta. Según la normativa educativa costarricense, los protocolos de actuación ante el bullying y ciberacoso, la Ley 7600 y el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, la actuación de don Manuel al aplicar la suspensión inmediata cumple o incumple con la legislación. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuál es la justificación principal para esta determinación? En este caso tenemos 4 opciones. La primera nos dice cumple, entonces don Manuel actuó correctamente al ser la máxima autoridad, en este caso, pues unidocente, es director y docente al mismo tiempo, y tener la evidencia clara, o sea, las capturas de pantalla del ciberacoso y la discriminación, que son son faltas muy graves. Está facultado para aplicar una sanción inmediata para proteger la integridad de la víctima, en este caso, la estudiante Jimena. Entonces, incumple la activación de don Manuel, vulnera el principio del debido proceso y a pesar de la gravedad de la situación, y de la evidencia, la normativa exige activar un protocolo de acoso, entrevistar a las partes por separado y contactar a los padres del presunto agresor para garantizar el derecho a la defensa antes de imponer una sanción como la suspensión. La tercera opción, donde don Manuel también incumple únicamente al no haber sancionado también a los estudiantes que le dieron like a las burlas. La normativa de ciberacoso exige, perdón, que todos los participantes, el agresor y los espectadores cómplices, reciban la misma sanción disciplinaria em, para que la medida sea efectiva. Y finalmente, la última opción nos dice que cumple la normativa interna de la escuela, adaptada, perdón, al contexto unidocente, permite que el docente y director, en este caso, tomar las medidas correctivas rápidas. El hecho de que ocurriera un chat fuera de la escuela es irrelevante, pues afecta al clima institucional y em, la suspensión en este caso es una medida válida. Entonces, profe, les pregunto, en este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Por cuál se decantarían ustedes? Pueden hacerlo con el iconito o pueden abrir el micrófono y decir cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Yo considero que la B. La B. Ok, profes, entonces en este caso, También También la ve, yo considero puse que la ahí un vi. gatico. ok, por ahí está el gatito. Ok, entonces, profes, la B. Vamos a ver, la actuación de don Manuel vulnera el principio del debido proceso.
Y sí, efectivamente, entonces la situación efectiva incumple con la legislación y la justificación principal es y la violación del debido proceso. Entonces, aunque exista la evidencia ahí indiscutible del ciberacoso, las capturas de pantalla, y es claro que es una falta grave por la situación de discriminación y acoso, la normativa exige y el reglamento de evaluación de los aprendizajes en el componente disciplinario y los protocolos de actuación ante cualquier situación de acoso, ¿ok? Pues es explícito en que ninguna sanción puede imponerse sin agotar el debido proceso. Es decir, hay que seguir paso a paso el protocolo, aunque usted encuentre al chiquillo activamente, en este caso, y pues fue una situación de ciberacoso, aunque usted lo encuentre peleándose en el momento, pues hay una atención primaria, pero realmente hay que seguir cada uno del proceso. Entonces, en este contexto, la escuela, a pesar de que sí, la escuela es unidocente, entonces va a dificultar la logística, pero no exime al docente o en este caso al docente director de aplicar las obligaciones legales. Entonces, don Manuel, en este caso, debió, número uno, recibir la denuncia formal de los padres de la chica. Entonces, en este caso, pues la denuncia perfectamente pudo haber sido, se pudo haber tomado la declaración, pero tiene que recibir la denuncia y a partir de eso, activar el protocolo, ¿ok? Entonces, entrevistar a la muchacha, a la víctima en privado y en este caso, la entrevista, em, y pues como docente realmente no se nos capacita o se nos enseña cómo debe ser la entrevista. Esto usualmente, pues en el mejor de los casos, lo lleva una persona especialista en este caso, o dígase un orientador o cualquier persona que pueda realmente llevar este caso, pero sí tiene que tener un enfoque de evitar que la chica se sienta mal, se sienta confrontada. Tiene que tener sí, tiene que ser como vamos a ver, como protectivo, no sé, como sentir como que el enfoque es de protección y es de restauración más que de una indagación en una situación que la muchacha puede o no estar consciente de que está sucediendo. Luego, el paso número 3, indiscutible, contactar a los muchachos, a los papás del muchacho del agresor, informarles de la situación. Entonces, en este caso, si se hubiese dado digamos, la situación, digamos, no hubiesen sido los padres de la muchacha directamente, sino un tercero, también hay que contactarlos a ellos. La entrevista al muchacho, a Saúl, entonces debe garantizar el derecho de ser escuchado, se tiene que poder defender, entonces, obviamente, tiene que tener un adulto ahí con él. Ya vimos que este chico, Saúl, tiene 10 años, entonces definitivamente necesita tener un adulto con él. Hay que entrevistar a los testigos, entonces a los otros estudiantes en el chat, hayan o no hayan reaccionado, todos fueron pues testigos de la situación. Y solo después de este análisis y habiendo valorado la gravedad de los hechos, habiendo informado a todo mundo, se puede determinar cuál es la acción correctiva o la sanción apropiada. Entonces, recordando siempre que la sanción no es solo una sanción por sancionar, sino que tiene que tener un carácter restaurativo. Entonces, al aplicar una suspensión inmediata, que es una de las sanciones más graves, pues basado únicamente en la presión de que estaban los papás ahí, de que estaba él solo en la escuela y que toda la situación que pasó, sin escuchar a la otra parte ni contactar, y muchísimo más grave, sin contactar a los encargados del otro muchacho de Saúl, entonces se violó directamente el derecho a la defensa de Saúl y se anula la validez de la sanción. Entonces, en este caso, los padres nuevamente van a tener la posibilidad de presentar el recurso de revocatoria y simplemente por no haber seguido los pasos, como decimos, se cae el proceso. ¿Ok? Entonces, profes, ¿alguno tiene alguna duda o alguna cuestión con este caso en particular? Buenas, hola, yo soy docente de primaria y en primaria lo que yo tenía entendido era que no se podía suspender. No sé en secundaria cómo es
¿verdad? Porque eso siempre he tenido la duda exactamente con eso. Entonces, si me lo aclara, por favor. Ok, que en primaria, O sea, que no se puede suspender a los estudiantes. Entonces, aquí veo que se suspendió por 3 días, aunque esté mal y aunque se caiga el proceso y todo lo demás. Ok. En el cole sí se pueden suspender a los chicos. ok, en secundaria puntualmente sí se puede, pero en este caso la Ajá, suspensión que aplicó sí, no se ¿cómo se puede, se llama? cae. El docente, sí, definitivamente no se puede, pues, la suspensión en este caso definitivamente no corresponde. Pero Ok. en primaria se puede aplicar la medida correctiva que en realidad se llama la inasistencia al centro educativo según la tipología de las faltas y la acción correctiva de inasistencia a la falta según esto, pues entonces las faltas graves, según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, estamos hablando puntualmente, pueden ser sancionadas con inasistencia al centro educativo por un periodo máximo de 15 días naturales. Toda- Aquí, por ahí lo Perdón, estaban, sí, todavía se puede. Es que yo entendía que ya eso era como que ya se había erradicado, no, que se trataba de hacer lo imposible para que ya eso, ¿verdad? No pasara, porque es como privarle del derecho a la educación. en este caso, puntualmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando un estudiante se suspende, en realidad no se le priva el derecho a la educación, porque, por ejemplo, si hubo exámenes o si hubo, no sé, cotidianos o lo que sea, el estudiante tiene un plazo para presentarlos después de la aplicación ordinaria. Entonces, por ejemplo, si hay exámenes, y esto en realidad, pues suena mal decirlo, pero es más trabajo para el docente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no sé, apliqué cotidianos, apliqué, no sé, proyectos o lo que sea que yo hice en ese plazo, cuando el estudiante vuelva, yo tengo que ponerlo al corriente. O sea, él no pierde en realidad nada, se le manda. Y esto lo habló Wilman en el webinar, que es Ah, en ya, realidad cuando estuve. darle, Ujú. darle vacaciones al chico, porque cuando vuelve hay que aplicarle todo. Ya, Entonces, aplica Con igualmente permiso. para primero y segundo ciclo. Sí, profe, adelante, dígame. Listo. gracias. Tal vez aquí la diferencia está en la palabra suspender. En secundaria, la suspensión la aplica un director cuando está en peligro la integridad física de un estudiante. Por ejemplo, que un estudiante le pegue a otro, entonces el director inmediatamente suspende a ese estudiante para evitar que le vuelva a pegar. Eso es una suspensión, que no es una expulsión. La expulsión sucede después de los 10 días del debido proceso, que cuando ya se hizo todo el debido proceso, se le aplica la sanción de expulsión, que esa es la diferencia. Y esas dos palabras, suspensión lo hace el director y la expulsión ya es como una medida que se toma después de, como la solución del caso. Gracias. Ok, ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, pero puntualmente con la población de primero y segundo ciclo, que podríamos decir aplica o no aplica, pues en este caso ya vemos que sí aplica, o sea, sí sigue siendo una medida este, y que se cumple. Y puntualmente, no sé si bueno, en primaria la verdad es que no sé si existe, pero el llamado comité convivir. Ok, el comité convivir es parte de las responsabilidades del comité, precisamente las estrategias de reinserción. Por ejemplo, no sé, si algún chico digamos, tiene esta sanción, sea suspensión o inasistencia, si el chico en el momento en que se reintegra, hay que precisamente pues hacer una estrategia para la reinserción del muchacho. O sea, no sé, si lo encontraron con armas o lo encontraron con drogas o con lo que sea, entonces hay que hacer una estrategia para asegurar la reinserción exitosa del muchacho de vuelta al sistema educativo. Entonces, si es parte vamos a ver, de las responsabilidades o de la esfera de influencia de este comité. Entonces, profes, vamos a copiar el tercer caso que tenemos por acá.
Vamos a ver, profes, ¿tenemos alguna duda con este segundo antes de pasar al próximo? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al tercer caso. Entonces, profe, si lo ven, estos casos tienen un enfoque un poquito diferente a los demás casos porque todos iban en función de, ok, ¿qué hago? En este caso es un poquito más evaluar con lupa qué fue lo que se hizo ahí, ok, cuál es la falta. Entonces, profe, la profesora Ana enseña estudios sociales en un CINDEA, entonces un Centro Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos, dada la modalidad y el perfil de estudiantes que son jóvenes trabajadores, ella aplica el diseño universal de los aprendizajes, el DUA, utilizando como principal estrategia de evaluación un portafolio de evidencias digital que vale 40% de la nota del semestre, ¿ok? Fomentando la autorregulación. Entonces, en este caso, Esteban, un estudiante de 20 años que trabaja 10 horas diarias en una bodega, ha mostrado dificultades durante el semestre. Laura, una compañera de 19 años con excelente rendimiento, suele sentarse con él. Entonces, al revisar los portafolios finales, la profesora Ana descubre que el portafolio digital de Esteban es una copia exacta del de Laura. El mismo diseño, textos idénticos, inclusive los mismos errores ortográficos. Entonces la docente convoca a ambos por separado. Esteban admite que no le daba tiempo por el trabajo y Laura le hizo el favor de pasarle el archivo para que él lo usara como base, pero por cansancio lo entregó tal cual. Entonces Laura admite que lo compartió porque le daba lástima que se quedara, pero que no sabía que él lo entregaría sin cambios. Entonces en este caso la profesora Ana, citando el artículo correspondiente de fraude o dolo en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, procede a asignar una calificación de 1 a ambos estudiantes en el rubro de portafolio, o sea, con un 40% de la nota se llevó ahí, documentando el hecho en su bitácora como un fraude por colusión. ¿Ok? Entonces, la pregunta nos indica, según la normativa educativa costarricense, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, la actuación de la docente al aplicar una calificación de 1 a ambos estudiantes por fraude cumple o incumple con la legislación. ¿Cuál es la justificación principal para esta determinación? ¿Ok? Entonces las opciones de respuesta en este caso nos dice la A, cumple, la docente aplica correctamente el REA, el plagio y la colusión, o sea, el fraude. Son faltas muy graves que ameritan la calificación mínima en el instrumento. La acción de Laura es colusión, o sea, facilitar el fraude y Esteban pues cometió obviamente el plagio. Ambos son responsables y merecen una sanción académica. Por otro lado, la docente incumple con el principio de equidad del DUA al no considerar el contexto laboral extremo de Esteban y falla con proveerle los apoyos necesarios, sancionar a Laura. Es un error, pues la acción fue solidaria y el REA no castiga la solidaridad entre pares. ¿Ok? La tercera nos dice, incumple, la docente vulnera el debido proceso establecido en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Aunque la evidencia de fraude es clara, el REA exige que ante una sospecha de fraude se debe abrir un procedimiento formal, informar al estudiante, darle el derecho a la defensa y apelación antes de aplicar la sanción académica del 1. ¿Ok? Entonces, puede ser una decisión sumaria. ¿Ok? Y el D nos dice que cumple parcialmente. Cumple con sancionar a Esteban, quien cometió el fraude evidente. Sin embargo, incumple al sancionar a Laura, ya que el REA solo sanciona a quien presenta el trabajo fraudulento. Laura no obtuvo ningún beneficio académico directo y no se puede probar su intención fuera del fraude. Bueno, que la intención fuera fraude, perdón. Entonces, profes, ¿cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta en este caso? La D, dicen por ahí. La D, donde cumple parcialmente.
Sí, profe, recordemos que por ahí la misma sección 5 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, el artículo 33, nos dice que la acción de fraude puede ser en beneficio propio o de un tercero. ¿Ok? Entonces, en este caso, aunque Laura le diera la cuestión, podría ser que esté, o más bien, podría, no, está incumpliendo con el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Ok, por ahí nos están diciendo la C. Yo creo o- que la B. ¿La cual? B. La B. La docente incumple el principio de equidad del DUA al no considerar el contexto laboral extremo de Esteban y la falta. Ok, en esa también, pero aquí ya el asunto fue que hubo una falta, pero podemos verla o valorarla como la primera también, como el primer caso, en donde primero se dio una vulneración de los derechos y ya después se dio vamos a ver, una falta o un incumplimiento, pero ya se habían vulnerado los derechos. Pero en este caso, vamos a analizar primero eh, ok, un segundito, profes. Un segundito. Ok. ¿Y por qué nadie? Pregunto. En la opción C, ¿ok? eh, según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, vamos a ver, se vulnera el debido proceso, ¿ok? En la C. Pero ¿por qué nadie diría que la opción A? Les pregunto. Ahí, me dan un segundito para ver o sea, les pregunto, ¿por qué la opción A nadie le sonó? Perdón, a mí sí, pero es que me llamaron de mi trabajo, entonces no pude. Al menos es que a mí me pasó con una tarea. Y entonces una alumna que muy buena le ayudó a una amiga que le cuesta un poquito más, un que no le pone. Y de ahí yo por A o por B me di cuenta, ¿verdad? Al comparar las tareas, yo soy docente de matemática. Y yo yo a todos modos, a veces sé algo y voy y lo pregunto al comité de evaluación. Para no meter las patas. Y a mí me dijeron que tenía que sancionar a las dos. Aunque la otra sí la había hecho la chica que va muy bien, bien a conciencia, al prestársela y prestar y promover como el fraude es, como dicen, tanto peca el que agarra la vaca como el que la mata, ¿no? Bueno, a mí eso me dijeron en el colegio y a las dos se le aplicó la sanción. Ok, profes, en este caso, puntualmente la opción correcta en realidad es la A. ¿Ok? Porque según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, pues la acción fraudulenta es comprobada y sí, pues no hay otra cuestión. Y si se ve detenidamente, pues la docente pues lleva a cabo la investigación. Nótese que estamos trabajando en una modalidad de jóvenes y adultos. No nos especifican, creo que, bueno, sí, los dos son mayores de edad, entonces, pues no hay como vamos a ver, el paso de llamar a los papás y de la cuestión. No, cada uno, recordemos que la modalidad de jóvenes y adultos va a funcionar un poquito diferente. Y entonces, en este caso, ambos sí, pues son responsables por sus propias acciones. Entonces, a los dos se les llamó por aparte, a los dos se les dio el derecho a la defensa, pero no había defensa. El muchacho estaba caído y la muchacha también. Entonces, y ambos incumplieron con el reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿ok? Tanto la muchacha por facilitar ¿cómo se llama? El trabajo
como el muchacho, pues obviamente por copiarlo y por presentarlo sí, exactamente igual, independientemente de la buena intención que pudiese tener y todo esto, sí, no es admisible, ¿ok? Y yo entiendo, a mí también, honestamente, para ser total y completamente honesto, me sonaba mucho la opción C, ¿ok? Pero pues sí se dio la situación y además que no hubo no se menciona por lo menos una, ¿cómo se llama? Una medida, bueno, fuera de la medida académica, una medida de conducta. Y les pregunto, profes, ¿por qué no se menciona una medida de conducta en este caso? ¿Por qué se limita la docente estrictamente a a una sanción académica sobre el trabajo y no a la aplicación de una sanción de otro tipo? Por ejemplo, afectar la nota de conducta. No se puede sancionar dos veces algo, o sea, si ya usted sanciona anulando la tarea, no puedes analizar, no puedes sancionarlo con conducta, o sea, no puedes dos veces por un mismo hecho, digamos. Bueno, no sé si lo dije bien, pero ¿Ok? Y además, en modalidad de jóvenes y adultos, no tenemos un componente de conducta. Entonces, en este caso, profes, contra todo pronóstico, la opción correcta es la A, ¿ok? Suena muy grave y todo esto, pero sí se incumple. Ahora, que podríamos decir que por ahí está apelable, porque realmente se aplicó ¿cómo se llama? El DUA o se consideró el contexto del estudiante en donde no podía presentar el portafolio o no podía, sí, o no, simplemente no le daba tiempo. Pues habría que analizar el caso más a fondo, pero puntualmente, o sea, con esta información que nos están dando, y por ahí inclusive la profesora nos dice, ella aplica el diseño universal de los aprendizajes utilizando como principal estrategia de evaluación el portafolio, ¿ok? No sabemos si había una alternativa, ¿ok? Al portafolio, pero digamos que como indica por ahí que estaban las diferentes opciones de aplicación y nos menciona el portafolio como principal, no como única fuente de evaluación, entonces podríamos decir que habían otras opciones. Sí, pero simplemente al muchacho por A o por B no le dio tiempo pues ejecutó la acción. Entonces, difícilmente la acción va a venir únicamente, o más bien el plagio o el hecho de copiar va a venir por puro gusto. Siempre hay una cuestión que lo motiva, pero de ahí hay que ver si el docente pues falló en este caso o fue cuestión del estudiante. Por el contexto específico de esto que nos están dando, y tenemos que decir que fue fallo del estudiante. Profes, este caso está un poquito más, digamos, hay que disecarlo un poco más. Entonces, no sé si tienen algo, quieren discutir un poco más al respecto de o están listos para que pasemos al siguiente. ¿Ok? Profes, entonces pasamos al siguiente. ¿Ok? Un segundito nada más para poder generar el siguiente caso. Ok, perfecto.
Aquí lo tenemos. Y perfecto, procedo a leerlo entonces. Em, Estudio de caso número 4. Este es en un liceo rural, adecuaciones significativas y gestión de conducta. Entonces, en el liceo rural de la montaña, la profesora Ligia, que imparte español, en el noveno año, bueno, imparte español al noveno año. En su clase está Marco, un estudiante de 15 años con un apoyo educativo permanente, perdón, por discapacidad intelectual leve. Entonces, es una adecuación curricular significativa aprobada por el comité el comité del colegio. Entonces, en este caso, la profesora Ligia está enseñando el análisis de un soneto del siglo de oro. Su metodología consiste en una clase magistral de 60 minutos donde ella explica la métrica de las figuras literarias. Como evaluación solicita un ensayo analítico de 3 páginas. Entonces, para Marco, la docente determina que el ensayo es muy difícil. En lugar de adaptar la medición del ensayo, le indica a Marco, usted solo haga un resumen del poema de una página, no le ofrece guías, apoyos visuales ni mediación adicional. Entonces, durante la clase magistral, Marco se frustra al no comprender la explicación y comienza a golpear su pupitre rítmicamente. Eh, Vamos a ver. Valeria, otra estudiante, grita, profe, dígale a Marco que deje de hacer ruido, no nos deja concentrar. Marco reacciona impulsivamente y grita un insulto fuerte a Valeria. Le dice, calles, estúpida. Entonces, y abandona el aula dando un portazo. Entonces, la profesora Ligia anota en su bitácora que Marco interrumpe e insulta a una compañera y abandona el aula, perdón. Eh, Se aplica una falta grave, no busca al estudiante ni activa un protocolo. em, un protocolo de su escala. Entonces, el director, al recibir el reporte y la queja de Valeria, llama a Marco a la dirección y le comunica que está suspendido por 2 días hábiles. Entonces, en este caso tenemos la pregunta. Según la normativa educativa, la ley 7600, el reglamento de evaluación de los aprendizajes y los protocolos de conducta, la actuación de la profesora Ligia, pedagógica y disciplinaria, y la del director, en este caso la de la sanción, cumple o incumple con la legislación. ¿Y cuál es la justificación principal? Entonces tenemos las siguientes opciones. Cumple, la docente aplicó adecuadamente, en resumen, digamos, el resumen, y el estudiante reaccionó con una falta grave en el insulto y el abandono al aula, y el director aplicó correctamente la sanción disciplinaria, en este caso la suspensión, que amerita la falta según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, protegiendo a Valeria. Incumplen, entonces en este caso la acción de los dos, parcialmente. La docente incumple al no manejar el conflicto del aula y no detener el insulto. Sin embargo, el director cumple al aplicar la sanción, ya que el reporte de la docente es prueba suficiente en un liceo rural donde los procesos deben ser ágiles. ¿Ok? C, incumplen, la docente falla al no aplicar los principios del DUA, o sea, con una clase magistral, una única vía, y al no mediar correctamente la adecuación significativa de Marco. Entonces ahí incumple la ley 7600, y además el director vulnera el debido proceso al sancionar o suspender sin escuchar a Marco ni seguir el protocolo formal. Y la D, cumplen la adecuación, en resumen, es válida para la condición de Marco. Y la falta del estudiante, el insulto, es injustificable y anula cualquier fallo pedagógico previo, y la suspensión es la medida correctiva necesaria para mantener el orden en la institución. Entonces, profes, y los escucho, pueden mover el muñequito, pueden, ¿cómo se llama? Abrir el micrófono y decir cuál es la opción que consideran correcta en este caso.
¿ok? En este caso yo creo que fue, segundo. En este caso yo creo que tenemos decisión unánime con la C. Vamos a ver, la C, entonces incumplen. Y en este caso, efectivamente, la C es la sanción correcta y por varias situaciones. En este caso tenemos un análisis inclusive de los incumplimientos, porque fueron bastantes. Tenemos una falla pedagógica, obviamente, con los apoyos, y no solamente con los apoyos, sino con el diseño universal de los aprendizajes. Independientemente de que Marco esté o no esté en ese grupo, profe, les pregunto, vamos a ver, la actividad que la profesora pues propone como único medio, ok, esta clase magistral y el hecho de que después los ponga a escribir. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista? Dejemos de lado la aplicación de la adecuación, que pues es obviamente también una vulneración, pero con los otros estudiantes, vamos a decir que en el aula Marco no estaban solo el resto de estudiantes que podríamos llamar eh, sin ningún tipo de adecuación, ¿ok? Entonces, ahí se está aplicando o no el diseño universal de los aprendizajes. No se aplicó. Ok, entonces ahí definitivamente estamos fallando en todos los pilares del diseño universal de los aprendizajes. Desde la forma en que la profesora está transmitiendo el conocimiento hasta la forma en que está solicitando que, digamos, la actividad o la estrategia de mediación que está utilizando. Por ahí, profe, el micrófono que estaba, el micrófono, perdón, la manita que está levantada. Sí, gracias. Eso. Sí, eso es lo que iba a decir, que digamos, no se tomó en cuenta, ¿verdad? La diversidad de la clase. Usted no puede venir y decir, esto es, así lo hacen y todos igual, porque todos tienen diferentes, hay que dejar que la creatividad fluya también, preguntar de qué forma, si a alguno se le ocurre digamos, yo siempre llevo planeado, pero si a alguno lo veo como incómodo, como que le cuesta, entonces empiezo a hacer preguntas. O sea, ¿cómo creen ustedes que podíamos resumir esto de otra forma? ¿O cómo podíamos interpretarlo? ¿Cómo podíamos demostrar que usted tiene el conocimiento? Entonces ahí no se aplicó esa diversidad que hay que tener en la clase para poder abarcar a todos los estudiantes y todo, digamos, su forma de aprendizaje. Profes, ahí, y esto que dice la profe es súper cierto. Hay momentos en que usted puede decir, ok, la asignación es un ensayo, la asignación es una infografía, y siempre, 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 ¿qué es la cosa? Ahí es cuando decimos, nunca se le queda bien a nadie, ¿verdad? Hay algunos que les gustará dibujar, hay otros que no. Hay algunos que les gustará escribir, hay otros que no. Hay unos que se descomponen en el momento en que uno dice una presentación y les da ansiedad y sudan y se mueren y les pasa de todo. Hay otros que no. Ok, entonces aquí precisamente es cuestión de conocer a los estudiantes y saber que cada uno tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Pues posiblemente habrán, fuera de este caso y fuera de Marco, podemos decir que habrá algunos que simplemente, eh, sí, esa tarea de un ensayo analítico les puede parecer una cuestión fea, concha, y simplemente no van a aprender nada al respecto. Y es total y completamente válido. O sea, hay que respetar la diversidad. Entonces, a partir de eso, no es la cuestión por ejemplo, eh, dar la opción de tener diferentes medios de representación para esto. O sea, no es que únicamente escribiendo 3 páginas yo voy a aprender de esto. Yo podría aprender exactamente lo mismo sintetizando información en una infografía. Yo podría aprender exactamente lo mismo grabando un video representando las principales partes del soneto o de lo que estuviesen viendo en ese momento. Ok, entonces el poder representar esas partes o el poder hacer o alinear diferentes tipos de representación a ese verbo que yo le estoy dando a ese indicador, esos criterios de aprendizaje que yo estoy definiendo para la estrategia de mediación pedagógica, eso es precisamente la aplicación del DUA. Yo saber que hay chicos que aprenden viendo, hay chicos que aprenden escuchando y saber chicos que aprenden haciendo, eso es precisamente la aplicación del DUA, darles
por lo menos dos o tres opciones de poder presentar el trabajo y saber que la síntesis del trabajo que está ahí está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, pues teníamos el componente adicional de que fuera el diseño universal de los aprendizajes, teníamos además la condición de esta adecuación. Entonces, el cambiar el ensayo por un resumen es insuficiente. Realmente no basta cambiar el producto final y la ley 7600 y el reglamento de evaluación de los aprendizajes exigen que se provea una mediación pedagógica con los apoyos necesarios, es decir, con las guías, con las instrucciones y diferenciada para Marco. Entonces, en este caso, para que pueda acceder al conocimiento. Entonces, no simplemente decirle haga lo mismo, pero más feo. ¿Ok? No, realmente no. Y fuera de eso, de la adecuación que estuvo mal aplicada, pues obviamente la mediación también hay que verlo. No se puede utilizar, o más bien, no se debería de utilizar una clase magistral de 60 minutos como única guía. Ok, pues habrá componentes muy teóricos que hay que verlos por lo menos de una forma introductoria. Pero digo, una clase magistral de 60 minutos yo creo que a cualquiera nos mata. ¿Ok? Realmente. O sea, si yo en este momento viniera y me pongo a hablar una hora, pues podremos ser lo que sea, podremos tener cada uno el interés de estar aquí, pero 60 minutos de escuchar a una persona hablar a cualquiera lo deja, vamos a decir, lo deja loco y probablemente el conocimiento que vaya a adquirir vaya a ser poco de eso. Entonces, fuera de la mediación, bueno, de la aplicación, perdón, de esta adecuación, que fue insuficiente, tenemos el asunto del DUA. Ya luego vamos a ver la falla en la gestión de la conducta. Obviamente, pues la docente no aplica ninguna estrategia em, para el manejo del conflicto. Entonces, cuando el chico se va, lo cual era previsible después de 60 minutos, de una clase de 60 minutos de clase magistral, y pues no aplica nada. Y luego hubo un fallo evidente por el director también en el incumplimiento y pues tal vez el más grave entonces desde el punto de vista disciplinario, porque a pesar de que la falta existió, y es objetivamente grave, el reglamento de evaluación de los aprendizajes exige, independientemente de la falta, pues aplicar digamos, antes de aplicar esta medida de suspensión o cualquier medida, este, pues se debe seguir el debido proceso y el director impone la medida o la sanción basándose únicamente en el reporte de la docente. Entonces, no, no escuchó la versión de Marco, no escuchó la versión de testigos, no le dio a Marco, independientemente de la condición de discapacidad vamos a ver, sí, de discapacidad intelectual que tiene, no le dio el derecho a la defensa. Él tenía que estar, primero, pues obviamente representado por un adulto para poder tener este derecho. Y muchas cosas se saltaron en esta parte, desde lo pedagógico hasta la gestión, hasta digamos, la última sanción que se dio. Entonces, este caso, por donde se le vea, está caído. Entonces, profes, ya son prácticamente las 8, nos excedimos un poquito, pero les hago la consulta. ¿Hay alguno de los casos que vimos hoy o alguna duda, un último barrido que quieran hacer, algo que quieran discutir, algún caso que quieran traer? Aprovechando, profe, somos 19, 18 personas en este momento. eh, Podemos tener un consenso en este ratito que estamos acá, o podemos analizar un caso más si ustedes, si así lo quieren. Si no, profes, los dejo para que puedan descansar y de verdad muchísimos éxitos en esa prueba. De verdad, esperamos que les vaya bastante, bastante bien. No les vamos a desear suerte porque la suerte, como lo dicen por ahí, la suerte es para el que no estudia. Y ustedes sabemos que están preparados de sobra, entonces les deseamos de verdad muchísimos éxitos y que esta prueba sea para bien y que puedan consolidar sus propiedades con todo éxito para el próximo año. Entonces, profes, eso sería todo por nuestra parte. De verdad que ojalá que les vaya muy, muy bien y les queremos agradecer
el haber llevado este proceso con nosotros. De verdad significa muchísimo para nosotros que hayan confiado y, y nuevamente les deseamos muchos, muchos éxitos. Buenas noches. Muy buenas noches, profes, que les vaya muy, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por todo y que mañana a todos nos vaya súper bien. Espero que sí, profe, que les vaya muy, muy bien. Muchos éxitos a todos, de verdad que sí. Buenas noches, mañana bendiciones a todos y muchísimas gracias por toda esta capacitación, de verdad muy bueno. Con mucho gusto, profe. Muchísimos éxitos a todos. Hasta luego.